Feliz sábado, bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. Hoy constamos de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y cualquier consulta o duda pueden enviarnos un mail que está abajo en la descripción. Espero que les guste. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú la fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Juntos a vivir, unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera.
¿dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versos 19 y 20. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versos 19 y 20. Poema. Quiero subir la cuesta del Calvario. Quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Nunca te fíes de tu buena suerte, que a luchar por tu bien Dios te convida. Lucha a brazo partido con la vida, lucha a brazo partido con la muerte. Todos los bienes el Señor los vierte sobre la vida para el bien vivida, y toda la bondad por ti esparcida en el bien de tu alma la revierte. Solo el bien debe ser faro del hombre, y del faro del bien hacer su puerto, hacia donde su barca se encamina. Bogar sin tregua hacia su dulce nombre, en cuyo seno resucita el muerto, porque la muerte en él nos ilumina. De Enrique Casado y Palacios. Feliz sábado para todos, un gusto poder saludar a los que están aquí presentes y bueno, extendemos el saludo por supuesto a quienes están allí conectados a través de Zoom, a través de YouTube, participando, acompañando, las diferentes redes sociales, como decía Ramón recién. Gracias Ramón, feliz sábado. También un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Y estamos contentos hoy de poder estar, realmente de poder venir a la iglesia, ¿no? Y estar, aunque seamos poquitos, aquí hoy, pero qué lindo que podamos hacer esta transmisión desde aquí, desde la iglesia. Es lindo, hemos estado por Zoom y por distintas plataformas durante muchos sábados, así que realmente para mí es una alegría estar aquí y poder acompañar de esta manera realmente esta transmisión. Y como decía Ramón, me sumo al saludo y la gratitud en este día especial. Ramón decía, bueno, con claridad, por supuesto, ¿no? Todos somos ministros, así la palabra de Dios lo deja en claro, ¿no? En el Nuevo Testamento, todos somos ministros y tenemos nuestro ministerio, ¿no? que llevar adelante. El Señor nos habla de esto, pero por supuesto hoy es el día especial para recordar y de alguna manera agradecer, ¿sí? Esas son las palabras, ¿no es cierto? Gratitud a quienes son los ancianos en las iglesias y los directores de grupo. Y bueno, especialmente un abrazo para los ancianos aquí de la iglesia de Villa Martelli. Y hay un mensaje especial que hemos grabado desde la Misión Bonaerense del Norte, un mensajito especial que queremos compartir en esta ocasión. Creo que está listo para que lo puedan ver también ustedes allí, desde sus hogares, en la plataforma donde estén conectados van a ver este mensaje especial, este saludo y gratitud a los ancianos y directores de grupo. Gracias a Dios podemos estar hoy algunos aquí de manera presencial,
pero bueno, muchos de ustedes están allí en sus casas, ¿no? En sus hogares, conectados, están participando, escuchando, viendo desde una computadora, un celular, y mucho de nuestra rutina, de nuestros hábitos han cambiado en este último año, año y medio, podemos decir, ¿no? Que llevamos ya de esta pandemia o más. La pandemia, por supuesto, surgió ya un poquito antes de allí, de inicios del 2020. Aquí en Argentina nos encontramos con esto por allí por marzo del año pasado, pero de alguna manera en este año y medio, año y 8 meses, la vida a nivel mundial se ha ido modificando, nuestros hábitos han cambiado, y uno se detiene a pensar, realmente nuestros hábitos con respecto a nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros hábitos espirituales? Y por ponerle un título, ¿no? Nuestros hábitos espirituales, lo que tiene que ver con nuestra comunión con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros familiares y amigos que comparten la misma fe. ¿Cómo está, verdad, nuestra vida con respecto a la misión, nuestros hábitos con respecto a la actividad misionera? No hay dudas que si han cambiado hábitos desde los más pequeños, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra casa, los hábitos espirituales, por ponerle un título, ¿no? También han sufrido un cambio. Y creo que es bueno cada tanto detenernos y reflexionar. Si bien muchos están esperando el volver a la normalidad, pronto volvemos a la normalidad, ya todos van a tener vacuna, pero bueno, escuchaba los otros días que decía, ¿no? Que los que recibieron la primera dosis, la segunda dosis, hace poquito, en los primeros meses de este año, van a tener que recibir de vuelta para fin de año otra nueva, porque esto es como la vacuna de la gripe, me explicaba, ¿no? Que todos los años está la vacuna de la gripe, que uno puede ir a la farmacia a comprar. Entonces pensaba, ¿no? Y reflexionaba, ¿será que hay una normalidad a la cual podremos regresar en algún momento? No hay duda que esto va afectando nuestros hábitos. Y si uno quiso poner en pausa el estilo de vida y los hábitos por un tiempo hasta que pase la pandemia, creo que nos hemos equivocado, ¿verdad? Porque esto ha modificado nuestros hábitos y tenemos que acostumbrarnos, tenemos que cambiar en algunas cosas y seguir adelante con nuestra vida. El problema está si hemos puesto en pausa también nuestra vida espiritual, nuestra comunión, nuestro relacionamiento, nuestra misión. Si la hemos puesto en pausa esperando cuando se termine la pandemia y ahí volvemos. Quizás hemos hecho eso, quizás no, pero es bueno reflexionar en esto. Y pensando justamente en esto, hace semanas atrás, unas 3, 4 semanas atrás, tomé allí un tema, uno de los sermones, de las predicaciones que preparé hace años atrás para compartir en las iglesias, donde era pastor en aquella época, un sermón donde me gustaba, ¿sí?, presentarlo y hacer énfasis en el congregarnos, ¿no? El tener que venir a la iglesia. Y quizás algunos de ustedes ya se están imaginando cuál versículo era, ¿no? El texto que utilizaba. Y me puse este desafío a mí mismo, ¿no? Decir, bueno, a ver, si tuviese que predicar hoy esto mismo, ¿cómo lo haría? Los hábitos han cambiado, ¿no? Estaba diciendo hace un momento. ¿Cómo haría? La palabra de Dios sabemos que permanece para siempre. Lo dice muy bien así en el Antiguo Testamento. O sea, es decir, la palabra de Dios trasciende sobre la pandemia, trasciende generaciones, trasciende siglos y siglos. Es decir, que el mensaje se aplica para todas las épocas, para todos los momentos. Y con esa premisa me puse a estudiar nuevamente lo que dice allí el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Y realmente encontré un mensaje que en lo personal para mí fue importante recordarlo y especialmente aplicarlo a este momento, ¿sí? Momento en que cambian los hábitos, cambia nuestro estilo de vida, momentos en que muchos ponemos en pausa cosas esperando que pase la pandemia. Este texto creo que realmente nos va a llamar a reflexionar en qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo en este momento?
Y esa es la pregunta que me gustaría que podamos responder juntos mientras estudiamos la palabra de Dios esta mañana. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Busquemos allí nuestras Biblias, Hebreos capítulo 10, como mencioné recién. Hebreos, en el capítulo 10, vamos a encontrar varios versículos que en lo personal considero muy importantes, especiales, y los quiero compartir con ustedes, con respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y este ministerio de Jesús, ¿sí?, en favor de la humanidad, en favor de vos y de mí, ¿verdad? Este ministerio de Cristo responde a la gran necesidad que tenemos como seres humanos en este planeta. Pero a su vez, vamos a ir viendo en estos versículos que si bien se presenta este ministerio que Jesús hace en favor nuestro, también encontramos un llamado de parte del Señor en estos versículos. Un llamado a vivir un estilo de vida especial, a vivir de una manera diferente, a vivir no en pausa por la pandemia, sino a continuar con aquellos hábitos que teníamos, continuarlos también ahora, aunque haya aislamiento o distanciamiento, poca gente en el templo y muchos conectados allí desde sus casas. Hay cosas que no se pueden poner en pausa, y lo vamos a ver en estos versículos que juntos vamos a repasar y vamos a estudiar. Quiero invitarlos a que vayamos en primer lugar a leer el verso 19 del capítulo 10, ¿verdad? De Hebreos, como mencionamos, 19, 20 y 21. Vamos a leer esos primeros 3 versículos. Dice el texto bíblico allí: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y hacemos ahí una pausa, nos detenemos un ratito en este verso. Ya vamos a continuar con el 22 al 25, pero nos detenemos en este punto. Este punto que nos llama a recordar, a conocer, a tener conocimiento de ese ministerio que Cristo está realizando. Lo que Jesús, podemos decir, resumirlo, lo que Jesús ha hecho por nosotros, por vos y por mí, lo que Jesús ha hecho y está haciendo. En resumen, el apóstol Pablo dice allí en el verso 19 que ahora tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. Nosotros conocemos, Cristo nació en este mundo, Cristo tomó la naturaleza humana, conocemos, ¿verdad?, la historia. Jesús estuvo viviendo aquí en este planeta. Nació como un bebé, se crió allí en una familia humilde, en una aldea humilde, con un objetivo. Cristo tenía una misión, vino a este mundo y se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Y al resucitar, asegurarnos, ¿sí?, la posibilidad de acceder nosotros a la vida eterna. La muerte que teníamos que sufrir nosotros, la sufrió Él. Y se produjo ese intercambio, ¿verdad? Lo que nosotros teníamos que padecer y sufrir, lo padeció Él. Y lo que Él debía recibir, ¿verdad?, por no tener pecados, por haber vivido sin pecado, como dice la palabra de Dios, lo que Él merecía, ahora lo está ofreciendo para cada uno de nosotros. Incluso aún más, dice el texto bíblico que Cristo, al volver al cielo, después de su resurrección, se presentó ante el Padre. Cristo se presentó allí ante el Padre para interceder por nosotros. Y en estos versículos aquí de Hebreos capítulo 19, podemos ver, capítulo 10, verso 19, podemos ver con claridad ese ministerio de Jesús en favor nuestro. Cristo está ahora a la diestra del Padre en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Y nosotros tenemos la posibilidad, como dice el versículo, ¿verdad?, de poder llegar, tenemos la libertad de poder llegar al trono de Dios. En el nombre de Jesús, podemos entrar a la presencia de Dios, podemos llegar al lugar santísimo allí, en el santuario celestial, en el nombre de Jesús. Él, dice el versículo 20, ha abierto ese camino, ha corrido el velo, ha corrido esa cortina para que ya no haya
nada entre la presencia de Dios y nosotros. Ahora tenemos a Jesús intercediendo, abriendo el camino, corriendo la cortina, el velo, para que podamos llegar a la presencia de Dios. El ministerio de Cristo y lo que Jesús está haciendo nos permite esto. Nos permite invocar el nombre del Señor, de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, poder acercarnos a Él, poder confesarnos, poder buscar ese arrepentimiento, buscar ese perdón de los pecados. En el nombre de Jesús hoy podemos hacerlo. Claro que el texto nos presenta todo lo que Jesús está haciendo en favor nuestro, lo que ha hecho y lo que está haciendo en este momento. Abrir ese camino, preparar ese espacio para que podamos llegar a la presencia de Dios. No necesitamos intermediarios, no hace falta un sacerdote que intermedie entre nosotros. No, lo tenemos a Cristo, el único que puede interceder por nosotros y ser nuestro intermediario entre el Padre Celestial y la humanidad. No necesitamos más nada. Eso es lo que está haciendo Jesús por cada uno de nosotros. Y a continuación, en los próximos versículos que vamos a leer a partir del verso 22, ¿se acuerdan que leímos hasta el 21? A partir del verso 22 nos encontramos con ese llamado de Dios a la acción de parte de nosotros. Ahora cambia un poquito el texto bíblico, ¿verdad? Ya deja de hablarnos de lo que está haciendo Jesús por nosotros y comienza a hablar de lo que deberíamos nosotros estar haciendo o debemos estar haciendo. Por eso la pregunta de esta mañana era, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo en este tiempo? ¿Será que estamos viviendo como el Señor nos pide, como su palabra nos indica? ¿Será que estamos respondiendo al llamado de Dios y vivir esta vida como Él lo pide? Jesús ha hecho mucho por nosotros y está haciendo en este momento por cada uno de nosotros. Ahora viene la parte nuestra. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a leer lo que el Señor espera, lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, que estuviésemos haciendo en este momento. Versículo 22, encontramos allí, en primer lugar, lo que se espera de manera personal, individual. Después vamos a ver la parte colectiva, ¿no? La parte que tiene que ver con la comunidad, la iglesia. Pero vamos primero a lo individual, lo personal. Dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y hacemos un alto ahí en el verso 22 porque ya hemos mencionado varias cosas que el Señor espera de cada uno de nosotros. En primer lugar, dice el texto bíblico, y ahí ustedes pudieron acompañarme en la lectura, seguramente también desde la casa están allí con sus Biblias, acompañándonos en esta lectura, en este estudio. El versículo 22 comienza diciendo, en primer lugar, acerquémonos con corazón sincero. Por supuesto que ante el Señor no nos podemos presentar fingiendo algo que no somos. Al Señor no podemos hacerle eso. Entre nosotros quizás podemos, y hoy más todavía con esto del distanciamiento, el aislamiento, el reunirnos un ratito a través del celular, la videollamada, el Zoom, mirar a través de YouTube, entre nosotros podemos fingir una cosa, y más ahora que nos vemos poco, pero al Señor no podemos presentarnos ante Él fingiendo algo que no somos. El texto bíblico dice claramente, acerquémonos con corazón sincero, sin fingimientos, el que se acerca al Señor. Ahora que tenemos ese camino libre, ¿verdad? Recuerden lo que leímos hace un ratito. Cristo ha abierto el velo, ha corrido la cortina, podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Cómo nos presentamos ante Dios ahora que podemos llegar hasta Él, en el nombre de Jesús? ¿Cómo vamos? El llamado de Dios es que lo hagamos con corazón sincero, es decir, sin fingimientos, sin hipocresías, sin reservas. Acerquémonos a Dios, tal como somos, con sinceridad.
con ese corazón sincero que no finge, que no es hipócrita, que no tiene reservas, que se acerca tal cual es y busca y espera que el Señor nos atienda, nos reciba así como somos y nos ayude en esa condición en que estamos. En primer lugar, el verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Pero continúa allí mencionando, ¿verdad?, el verso, y dice en la segunda parte, cita, en plena certidumbre de fe. Los que se acercan, los que buscan estar en la presencia de Dios en el nombre de Jesús, deben hacerlo con una fe firme. En plena certidumbre de fe, dice el versículo, ¿verdad? Una fe firme en el poder de Cristo para limpiar nuestros pecados. De eso se trata lo que nos está pidiendo el Señor. Acercarnos a Él con sinceridad, con corazón sincero, sin fingimientos, ¿sí?, sin hipocresías. Acercarnos a Él firme, con una fe firme en el poder de Cristo para limpiar nuestros pecados, para restaurar nuestras vidas, para ayudarnos a vivir como Él lo indica, como su palabra nos indica, libres de pecado. Necesitamos, si nos vamos a acercarnos al Señor con este convencimiento, con esta plena certidumbre de fe, como dice allí el verso 22. Y el verso 22 termina mencionando algo muy importante. La última parte dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El que se acerca a Cristo, claramente, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Allí en la última parte del verso 22, los que se acercan al Señor deben hacerlo con ese deseo, ¿verdad?, de experimentar esa transformación. Por eso habla de purificar los corazones. En primer lugar, esta última parte habla de purificar los corazones, es decir, una transformación, un cambio interno, una nueva vida, un nuevo estilo de vida, ¿verdad?, que se va a moldar a ese nuevo pacto del cual habla el apóstol Pablo en Hebreos, especialmente esa nueva vida que el Señor nos llama a vivir a través de su palabra. Los principios de vida, las normas que encontramos en la Biblia, ese corazón que se purifica, busca vivir de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Busca seguir los pasos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y la última expresión allí en el verso 22, habla ahora no de lo interno, sino de lo externo. Purificados los corazones, decía en primer lugar, y luego decía, lavados los cuerpos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa transformación interna, ese cambio interno que también se ve de manera externa, que por supuesto esta expresión hace referencia al bautismo. Aquellos que no han sido bautizados son llamados a recibir ese bautismo como muestra pública, externa, de que buscamos ser limpios, ser transformados y empezar una vida nueva. Limpios, dice, los corazones, purificados los corazones y lavados los cuerpos. El Señor nos está llamando a este renacimiento, reavivamiento interno, pero que también se vea de manera externa. Y vamos a continuar leyendo el verso 23, porque hay más de lo que el Señor espera que nosotros hagamos. El verso 23 presenta allí algo muy importante. Dice el texto, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Realmente en estos tiempos recordar esto es maravilloso. Recordar que nosotros vivimos con una esperanza. Nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, existe por esta esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Y esta palabrita se usa mucho en este tiempo, ¿no? Esto de la fluctuación. La habrán escuchado seguramente, habrán leído allí. Se habla mucho, ¿no?, de la fluctuación con respecto a lo económico. Ahí aparece mucho esta palabra, ¿no? Hablamos del dólar, hablamos del peso, y se habla de la fluctuación, ¿no? Bueno, acá la palabra de Dios presenta esta palabra con respecto a
lo que muchos experimentan en su fe y en su esperanza, una fluctuación, es decir, oscilan, varían permanentemente. Hay algunos que viven de esta manera, ¿sí? Su fe, su esperanza va variando, van oscilando de acuerdo al día. Un día están allí arriba, otro día están aquí abajo, y el Señor nos está llamando a mantenernos firmes, sin fluctuar. No importa lo que hoy estamos atravesando, no importa la situación que hoy te toca vivir y enfrentar. No importa cuán difícil sea lo que estás en este momento viviendo. El Señor te llama a mantenerte firme, sin fluctuar. No cambies tus pensamientos, ¿sí? No dudes en la promesa, en la bendita promesa de la segunda venida de Jesús. Esta es nuestra esperanza. No dudes de esto. No vaciles. No cambies. El Señor te invita a mantenerte firme, sin fluctuar, en la promesa, en la esperanza que profesamos tener. ¿Por qué? Y esto, por supuesto, no es porque hoy lo estamos mencionando aquí en la iglesia, lo estás escuchando hoy en tu casa. No, esto no es porque yo lo diga, porque yo te lo lea, no. Esto es porque fiel es el que prometió. Así lo dice clarito el versículo. Mantenete firme, sin fluctuar, no dudes de que Jesús viene pronto. No cambies tus pensamientos, no cambies tu esperanza, no dejes de creer. Mantenete firme, Jesús viene. Él es fiel. Y dice la palabra de Dios que nuestro Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Por lo tanto, si Él lo ha prometido, creamos, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, hoy más que nunca, hoy más que nunca. El verso 24 continúa en este llamado de lo que el Señor espera que hagamos. ¿Sí? El verso 24 continúa y ahora pasamos a un plano diferente. Dejamos lo personal, lo individual, para ahora centrarnos en la comunidad, en la iglesia, en lo que respecta a nuestro relacionamiento, ¿verdad? Y el verso 24 comienza diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo no sé qué palabrita aparece allí en la Biblia, en la traducción que vos tenés. Yo en esta mañana estoy leyendo aquí de la Reina Valera 1960, ¿no? Esta viejita, clásica Biblia que por mucho tiempo todos usábamos, ¿verdad? Hoy ya hay distintas versiones y esta palabrita considerémonos en algunas traducciones, en algunas versiones de la Biblia, cambia, aparece de manera diferente. Algunas versiones, estuve leyendo, algunas versiones dicen preocupémonos. En vez de considerémonos, preocupémonos. Puede aparecer, quizás en tu Biblia aparece de esa manera, preocupémonos. Observemos. También podría ser la traducción. Es decir, el Señor nos está llamando a preocuparnos, a considerarnos entre nosotros, a ver qué es lo que te está pasando. ¿Cómo estás viviendo en este momento como familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas allí? Quizás muchas de estas cosas las hemos puesto en pausa. La pandemia, ¿verdad? Uno dice, bueno, hay que esperar que pase este periodo de aislamiento, distanciamiento, y muchas de estas cosas las hemos frenado, ¿no? Vamos a esperar, después cuando volvamos, y cuando volvamos lo venimos diciendo hace 1 año y medio, ¿verdad? Yo recuerdo allí por mediados de marzo, ¿no? Del año pasado, cuando finalmente se tomó la decisión y las iglesias permanecieron cerradas, un sábado, esperando, tratando de cuidarnos, de cuidar a la hermandad, a la membresía, y se fue pasando, ¿no? Fueron pasando los sábados. Bueno, cuando volvamos, allí vamos a ver cómo... Y bueno, muchos capaz quedaron allí en pausa en esto. Y el Señor nos está llamando hoy a revivir este estilo de vida. No importa si estamos en casa, aislados, con distanciamiento, si la iglesia está cerrada o pueden venir pocos, no importa, no podemos dejar de vivir lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, de vivir como el Señor nos pide, nos enseña en su palabra. Hoy
tenemos que volver a hacer lo que siempre hacíamos, aunque sea a través de una videollamada, pero seguir, continuar, como lo hacíamos antes. Y este versículo habla justamente de esto, ¿no? Considerémonos, preocupémonos unos por otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mucho de nuestro relacionamiento se ha visto interrumpido, se ha visto en pausa. Lo digital, lo tecnológico está bueno, nos comunicamos, mantenemos, pero si solamente queda en conectarnos un ratito el sábado a la mañana, lamentablemente se pierde todo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos y cómo Él quiere que vivamos. No podemos ayudarnos si primero no nos hemos preocupado, no nos hemos ocupado en ver lo que está pasando, lo que te está pasando, lo que te está ocurriendo. Considerémonos, dice el texto bíblico, o preocupémonos, ¿sí?, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos vivir de esta manera, debemos ayudarnos, pero antes de ayudarnos, antes de estimularnos, tenemos que conocernos, tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos por el otro, saber lo que pasa, saber cómo estás, saber qué necesitas, dónde te puedo ayudar, y entonces ahí podemos estimularnos. Pero primero tenemos que ocuparnos, preocuparnos y conocernos. Y por supuesto no termina allí esto, sino que podemos agregar el verso 25. Y el verso 25 nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense cómo el mensaje, ¿verdad?, de la segunda venida de Jesús está presente en toda esta porción que estamos estudiando en esta mañana de las Escrituras. El verso 25 nos llama a no dejar de congregarnos. Y qué desafío hablar de esto en este tiempo, ¿verdad? Antes decíamos en lo personal, y cuando predicaba acerca de esto, en muchas de las iglesias en las que fui pastor, no tenés que dejar de venir a la iglesia, no podés faltar. Y por supuesto, el desafío de hoy, ¿qué nos quiere decir el Señor? En este tiempo, en lo que estamos viviendo, en esto de pandemia, ¿verdad? En esta pandemia en que nos encontramos, y estudiando, releyendo, esto que nos dice la palabra de Dios, nos damos cuenta de algo muy importante. El congregarse, no tiene que ver con un fin en sí mismo. El congregarse es el medio. Y esto seguramente lo has escuchado alguna vez. El congregarnos no es el fin, sino que es el medio. ¿El medio para qué? El medio para rendir culto, para rendir adoración a nuestro Dios, el medio para estar juntos, para estar en comunión unos con otros, para relacionarnos entre nosotros. El congregarnos tiene que ver con eso. Rendirle nuestra adoración a Dios y estar en comunión entre nosotros. Como familia cristiana, ¿sí?, estar en comunión unos con otros. Y en este momento, ¿se puede hacer esto? Claro que sí. Puede haber distanciamiento, puede haber aislamiento, la iglesia cerrada, pocos aquí, muchos allí desde sus casas, pero esto no cambia. El congregarse sigue siendo lo mismo, lo que fue antes y lo que es ahora. El congregarse es ese medio que nos lleva a rendirle culto y adoración a Dios y poder estar en comunión entre nosotros. ¿Lo podemos hacer a través de los medios digitales, virtuales? Claro que sí, se puede. El punto está en cómo lo vas a hacer vos. Allí, de manera individual, en tu casa, familiar, ¿cómo lo van a hacer? No dejar de congregarnos tiene que ver con no dejar de adorar, de rendirle culto al Señor, con no dejar de estar en comunión, en relacionamiento entre nosotros, como la familia cristiana que somos. Y esto lo podemos hacer desde nuestras casas, nuestros hogares, con distanciamiento, con el protocolo, lo podemos seguir haciendo. Pero muchas veces esta pandemia nos ha encontrado
pausando todo esto. Vamos a esperar que volvamos, vamos a esperar que se abra, que podamos ir hasta la iglesia. Y nos hemos olvidado que el congregarse no es el hecho de venir hasta la iglesia y sentarse en el banco de la iglesia. El congregarse tiene que ver con rendir culto y adoración y estar en comunión, en relacionamiento entre nosotros. Me he encontrado en varias reuniones, sábados a la mañana, por Zoom, ¿verdad? Y allí viendo cómo del otro lado algunos estaban tomando, ¿no? Mientras estábamos en el sermón, compartiendo la prédica, algunos estaban allí con alguna infusión, esa infusión con la bombilla, ¿verdad? Que ustedes conocen bien. Y entonces, bueno, uno comienza a mirar, comienza a ver y decir, bueno, a ver, estarán y sirviéndose entre la familia, decir, bueno, qué lindo, ¿no? Poder adorar, participar del sermón ahora de esta manera. Algunos quizás piensan y otros quizás se preguntan, ¿estaremos adorando a Dios de esa manera? No importa la infusión que sea, no es por la infusión el hecho de lo que estamos tomando, sino el hecho de estamos concentrados, estamos realmente rindiéndole culto, adoración a Dios, ¿o no? El hecho de cantar, ¿no? Muchos de nuestros cultos han pasado a decir, bueno, apaguen el micrófono, cierren el audio, porque ahora ponemos el himno, ¿no? Entonces uno apaga el micrófono y se sienta ahí, mira, y escucha, ¿no? La canción que sale. ¿No les ha pasado encontrarse en esa situación y dejar de cantar, dejar de alabar a Dios? Saben que nos ha pasado, nos hemos encontrado algunos sábados poniéndole pausa a esto de la congregación. El congregarse, recuerden, tiene que ver con rendirle culto, rendir adoración a Dios y estar en comunión entre nosotros. Muchas veces hemos dejado de congregarnos en pandemia, aunque estábamos en casa, conectados ahí a algún Zoom o mirando algún video de YouTube, pero hemos dejado de congregarnos. Porque hemos dejado de relacionarnos, de mantener la comunión entre nosotros, hemos dejado de adorar a Dios, de rendirle culto al Señor, como Él lo requiere, como Él lo pide, como Él se lo merece, como hemos estado acostumbrados a hacer antes. El versículo dice claramente, no dejando de congregarnos. No importa si estás en tu casa, podés seguir congregándote, rindiendo culto y adoración a Dios, y manteniendo la comunión, el relacionamiento entre los hermanos. Podemos seguir haciendo esto, pero tenemos que tomar la decisión de hacer un esfuerzo y salir de nuestra zona de confort. Hay que romper con eso. Podemos hacerlo, pero tenemos que tomar la decisión de mantener esa adoración, ese culto a Dios, como antes lo hacíamos, seguir haciéndolo también ahora. Seguir estando en relacionamiento y en comunión, aunque tengamos distancia, aunque tengamos barbijo, aunque sea solo por una videollamada, pero tenemos que seguir haciéndolo. El Señor nos sigue pidiendo hoy lo mismo que nos pedía antes, cuando no había pandemia y cuando los templos estaban abiertos. Dios no ha cambiado y su palabra no ha cambiado. Nosotros a veces hemos cambiado nuestros hábitos y los hemos cambiado para mal, porque hemos dejado de hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Qué estamos haciendo? Era la pregunta esta mañana, que queríamos responder mientras estudiábamos, repasábamos este texto conocido, estos versículos tan conocidos, pero que sin duda nos llaman a reflexionar en qué es lo que venimos haciendo hasta ahora y tomar la decisión de comenzar a hacer lo que el Señor espera que hagamos. Solamente eso, lo que Dios quiere que hagamos. El texto bíblico, además de versículo 25, además de invitarnos a no dejar de congregarnos, y como dijimos, esto nos está hablando de no dejar de rendir culto, de rendir adoración a Dios. No dejar de estar en comunión, en relacionamiento unos con otros. Sino, dice el versículo allí, la segunda parte, exhortándonos. Por supuesto, si dejamos de congregarnos, si dejamos de rendir culto y adoración a Dios, solo miramos la pantalla un rato,
si dejamos de estar en comunión, relacionamiento entre nosotros, por supuesto que no vamos a poder cumplir con lo que viene después, que es el exhortándonos unos a otros. Dice el versículo, exhortándonos. Por supuesto que la exhortación no hay que confundirla, ¿no?, con el reto, con un llamado de atención fuerte, no, la exhortación tiene que ver, y me gusta esta expresión, ¿no?, podría ser animándonos en vez de exhortándonos. Cambia, capaz uno dice, bueno, pero ahí cambió el sentido de la palabra. No, porque una exhortación bien hecha, bien expresada, una exhortación bien realizada, tiene que ver con el ánimo, tiene que ver con animar al otro a hacer algo que no está haciendo. Exhortándonos, animándonos. Isaías 50:40 dice, saber hablar palabras al cansado, palabras justas, ¿no?, palabras correctas, pero bien expresadas, bien mencionadas. Saber hablar palabras al cansado, ser justamente el instrumento de Dios, el instrumento de Dios para llevar esas palabras de ánimo, de exhortación, para que el otro pueda cambiar y pueda comenzar a vivir como Dios quiere que se viva. Y tanto más, termina diciendo el versículo, exhortándonos, animándonos entre nosotros a crecer, a mejorar, a cambiar, a vivir como el Señor lo pide, porque estamos viendo que aquel día se acerca. Tanto más, dice el versículo, cuando veis que aquel día se acerca. Y como leíamos hace un ratito, fiel es el que prometió. Estamos viendo en qué momento final de la historia de este mundo nos encontramos, ¿verdad? Todos somos conscientes de que lo único que falta por cumplirse en estos tiempos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo se está dando en este mundo, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, todo se está dando para que pronto podamos ver a Jesús volver por segunda vez. Mientras esperamos la segunda venida de Cristo, mientras aguardamos, debemos recordar este llamado que el Señor nos hace. Leímos recién en estos versículos, versículos 22, 23, 24 y 25 del capítulo 10. Recordar este llamado que el Señor nos hace, a vivir de una manera diferente, a hacer lo que el Señor espera que hagamos, mientras esperamos la segunda venida de Jesús, mientras aguardamos que aquel día, ¿sí?, el Señor venga a buscarnos para llevarnos al cielo. Necesitamos vivir como Él lo indica. Necesitamos cumplir con esto que Él nos está pidiendo. Tiene que ver con nuestra preparación, tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, tiene que ver con nuestra madurez espiritual para llegar a estar listos para encontrarnos con Jesús. Pero también tiene que ver con el hecho de ayudarnos entre nosotros, de animarnos, de exhortarnos, de preocuparnos unos por otros, para que aquel día, cuando Jesús venga, todos estemos listos para encontrarnos con Él y poder ir al cielo como una gran familia, como la familia que somos. Que el Señor nos ayude, que el Señor con su Espíritu Santo nos permita ver los cambios que tenemos que hacer. Nos permita el Señor ver qué es lo que estamos haciendo y qué deberíamos hacer para vivir como el Señor quiere y estar preparados para ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo e ir a vivir al cielo, juntos como una familia. Hay un canto, hay un himno que a mí me gusta realmente mucho y que tiene que ver con esto que acabamos de leer. Tiene que ver con justamente, ¿no?, encontrarnos con Jesús, con poder ir al cielo, pero no solo, sino juntos como una gran familia. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por acompañarnos, por estar presente en este templo y en cada una de las casas, Señor, donde están allí participando de este momento de adoración. Gracias por tu presencia, gracias por enviar tu Espíritu Santo, Señor, para ayudarnos a ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que deberíamos o debiéramos
realizar, Señor, de acuerdo a lo que tú nos pides en tu palabra. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos puesto en pausa muchas cosas de nuestra vida de comunión, de nuestra vida de relación y de nuestra vida de misión. Y permite, Señor, que con tu Espíritu Santo podamos renacer, Señor, revivir y comenzar otra vez a hacer lo que tú esperas que hagamos. Señor, permite que podamos reavivar nuestra vida espiritual, nuestra vida en comunión y en relacionamiento como la familia que éramos antes de todo esto. Permite, Señor, que podamos predicar como predicábamos antes, aunque lo hagamos de maneras diferentes, aunque tengamos que adaptarnos a este nuevo estilo, a esta nueva normalidad. Pero, Señor, danos tu Espíritu Santo para no estar en pausa, para ponernos en acción y hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, guíanos, ayúdanos con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activen nuestra campanita. Pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como Iglesia Villa Martelli y el mail está abajo de nuestra descripción. Los esperamos todos los sábados en los videos a las 11 de la mañana.